La Academia de Marketing Online, episodio 436. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido o bienvenida a un nuevo y espectacular episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, estrategias de marketing digital que funcionan y la mentalidad del éxito. Yo soy Óscar Feito y seré tu chofer particular en este viaje de crecimiento personal y profesional. Un viaje que no te recomiendo recorrer en solitario. Por eso cada lunes a primera hora, mis ilustres invitados y yo te vamos a regalar una buena dosis de formación, inspiración y motivación para ayudarte a alcanzar tus objetivos más rápido y disfrutar del camino. Bueno, mi primer podcast lo creé en el año 2011. El que estás escuchando ahora lo creé en 2014. Y si todo va bien, antes de que termine el año te presentaré un podcast nuevo que no tendrá nada que ver con marketing, ni negocios, ni emprendimiento, pero si creciste en los años 80 o 90, probablemente te gustará. Esos son literalmente miles de horas de mi vida dedicadas al podcasting. Y como te puedes imaginar, no hubiera dedicado tanto tiempo si no fuera ridículamente efectivo. El podcasting es el canal de comunicación más potente que he probado en 20 años, por varias razones. Un podcast sirve para que te descubran personas nuevas a través de plataformas como Apple, Google o Spotify. También para los que ya saben que existes, te conozcan mejor. Tanto los unos como los otros podrán escucharte mientras hacen otras cosas, así que tendrás su atención durante más tiempo. Si creas contenidos colaborativos, como entrevistas, conocerás a gente nueva y surgirán todo tipo de oportunidades de colaboración. Un podcast sirve para vender tus propios productos y servicios y también para promocionar los productos y servicios de otros a través de acuerdos de afiliación, patrocinios o publicidad. Hoy nos vamos a centrar en esta última oportunidad con Javier Huertas. Javier es un veterano de la publicidad digital que ha abierto nuevos mercados y desarrollado estrategias súper innovadoras para empresas tan conocidas como Meta, Spotify y TikTok. Ahora, como nuevo director de Julep aquí en España, Javier ayuda a creadores de podcasts a monetizar sus contenidos de audio y a anunciantes a darse a conocer en los podcasts adecuados. En este episodio vamos a descubrir por qué es una buena idea crear contenidos de audio y las claves para monetizarlo de la forma más rentable y sencilla posible. Antes de empezar, déjame recordarte dos cositas. Primero, si quieres aprender cómo crear tu propio podcast, tengo para ti una guía 100% gratuita disponible ahora mismo en www.oscarfeito.com/guía-pod, todo seguido. Y segundo, este episodio está patrocinado por la buena gente de Ahrefs, el kit todo en uno para creadores de contenido inteligentes, incluyendo contenidos de audio, vídeo y redes sociales. Descubre su colección de herramientas gratuitas en www.oscarfeito.com/ahrefs. Y ahora vamos a hablar de contenidos de audio con Javier Huertas de Julep. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Javier, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal estás? Hola Óscar, muchas gracias a ti. Muy bien, muy bien. Hoy en Barcelona y demás, esperando el buen tiempo. Bueno, el buen tiempo ya lo tenemos y me parece que dentro de poco vas a estar deseando que empiece el mal tiempo, porque... Exacto. Además que yo soy más de invierno que de verano. Pues no sabes la que te espera, compañero, porque estamos en mayo y estamos ya en unas temperaturas... Javier, tú... Has estado muchísimos años trabajando en distintas áreas del marketing, la publicidad digital, el desarrollo de negocio. Llega un momento, probablemente desde tu paso por Spotify, donde empiezas a colaborar con Spotify, a desarrollar negocio para Spotify en Europa, y ahora en Julep, te has volcado especialmente en el audio. ¿Cuáles crees que son las principales ventajas de este formato para usuarios, creadores de contenido, anunciantes? Es decir, ¿qué es lo que te está trayendo a ti tanto del audio en estos últimos años de tu carrera? Pregunta interesante. Mira, yo soy una persona que lo llevo al plano muy personal. En el sentido de, para mí el audio es uno de los medios que conecta realmente con nuestras emociones, ¿sabes? Es algo que es mucho más emocional. Yo aún recuerdo los primeros programas de radio que escuchaba en Colombia en los 80s más o menos. Y aún tengo el recuerdo, aún recuerdo los jingles, aún recuerdo las voces. Y esto me lleva a la música. Yo soy un apasionado por la música, no soy profesional, pero me gusta mucho tocar la guitarra, cantar y demás. Y a partir de esto, pues mira, tuve la oportunidad de conocer a uno de los directivos de Spotify hace muchos años en Londres.
me dijo, mira, tengo un proyecto y necesitamos que la industria, las marcas y todos los jugadores entiendan un poco por qué el audio es tan importante de cara a todo esto. ¿Y por qué? Porque ha venido todo el performance, plataformas de vídeo, de display, hay mucha tecnología para vídeo y display, pero cuando se habla de audio, pues es algo que está un poco más atrás, empezando por la producción, que obviamente no se hace tan automatizada como se puede hacer en otros formatos. Mm, Por eso me gusta bastante el audio. Todos conocemos pues muchos sonidos como el de, no sé, Netflix, cuando entramos a Netflix y demás, y nos lleva directamente a pensamientos. Cada canción que escucho yo me recuerda un momento o un lugar. Y ahora cuando llegamos a nuevos formatos, a nuevos canales, como es el canal del podcast, empezamos a ver esto también. Es una conexión para mí tan genuina. Obviamente hay diferentes tipos de podcast. A mí me gustan mucho los podcasts independientes, los genuinos, los que, además de que han construido unas audiencias bastante aceptables para las marcas, conectan muy bien con eso, con el público, hablan de lo que realmente les interesa y son muy creativos. Creo mm, que esto lo empezamos a ver con TikTok, con todo el contenido generado por los usuarios, eh, que son contenidos creativos que al final hablan de la marca desde un punto de vista muy neutral mm. o hablan de diferentes temas desde un punto de vista muy neutral. Así que por eso me he volcado bastante en el audio, es algo que realmente lo llevo muy, muy, muy dentro. Cuando hablamos de podcasters, por ejemplo, yo veo a un podcaster como un artista. Nuestra boca tiene muchos músculos y cada voz es única. Y esa es la conexión genuina, mi voz ha conectado con una mente y esa mente está adquiriendo conocimientos o se está entreteniendo o está adquiriendo diferentes tipos de insights Mm. a través del audio. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Yo también soy un fanático de la radio y lo he sido desde pequeño. Yo me acuerdo, yo me metía con mi hermano en la cama, mi hermano pequeño, nos metíamos con el transistor a escuchar. De hecho, creo que el programa se llamaba El Transistor, un programa de fútbol, y nos metíamos en la cama con cacahuetes a escuchar, con las luces apagadas, a escuchar la radio, ¿no? He sido un obsesivo de la radio. Y tienes razón que cuando hablamos del audio como canal de marketing, hay ventajas objetivas, como he mencionado en la intro. El hecho de que alguien te pueda escuchar mientras va en el coche o mientras está paseando es una ventaja puramente práctica, es decir, te está facilitando el consumo, pero esa parte emocional que tú dices es difícil de cuantificar porque eso no se puede medir tan objetivamente, pero indudablemente crea una conexión. Yo me pregunto, a mí me hacen esta consulta mucho, Javier, no sé si a ti también las marcas, es decir, precisamente por este poder que tiene el audio de conectar persona a persona, ¿cómo puede la marca sortear el riesgo de que al final quien está escuchando ese podcast realmente está conectando con el podcaster, no la marca? Es decir, yo por ejemplo si lanzo un podcast corporativo de Dell o de Coca-Cola o del Metro de Madrid, por ponerte un ejemplo, de historias del metro, al final, con quien va a conectar la gente es con esa persona. O sea, esa persona mañana se va de Dell a Apple y se lleva toda la audiencia consigo. Es decir, esto puede ser un arma de doble filo para las marcas que crean podcasts corporativos. Ujú. De hecho, sí, bueno, esto hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Mira, a mí hay muchas marcas y de hecho hace 10 años o 5 años se acercaban las marcas a mí y me decían, Javier, yo quiero crear un podcast para la marca, ¿tú crees que es bueno? No, mira, esta es la inversión y las inversiones muchas veces son muy grandes. Ujú. ¿Vale? Pero al final, y desafortunadamente, o afortunadamente en el mundo en el que vivimos tecnológico y las empresas como operan es a base de ventas y beneficios. Así que si ese podcast que se ha creado por una cantidad aceptable de dinero no tiene un retorno de inversión, pues entonces aquí es donde empezamos a hablar, ¿es bueno o no es bueno? Y esta voz se va a ir a otro lugar y se va a llevar mi audiencia. Yo creo que desde mi punto de vista, que eso es algo muy táctico, yo creo que lo más estratégico es ver si mi marca, mis directivos me están pidiendo retorno de inversión, ¿dónde lo puedo encontrar? Y hay algo muy importante en el tema del audio para mí, es el audio siempre ha funcionado muy bien para darme a conocer. Las grandes marcas siempre lo han utilizado para esto. Estoy hablando de las grandes FMCGs, CPGs y demás. Y retail también utilizan mucho este tipo de estrategias y es lo que escuchábamos antes en el coche y demás. ¿Qué pasa? Que con la venida de nuevas plataformas, con la tecnología donde podemos hacer muchas cosas, pues hay KPIs dentro del audio que no se pueden medir. Y eso es lo que ha cambiado el podcast. O por lo menos eso es lo que estoy viendo yo en el podcast, porque en las estrategias que diseñamos para diferentes marcas
no es, mira, vas a poner un anuncio, una cuña de 30 segundos en este programa y el próximo mes lo pones en otro programa. Ujú. No es lo que queremos traer a España. Lo que queremos traer a España es una colaboración directa entre el podcaster, que yo le llamo artista, y la marca. Se tienen que conocer y tienen que trabajar juntos. Y de esa manera es donde empezamos a ver conversiones. Y esta palabra es la que cambia todo. Cuando vamos a una cuña de audio, y hay varios estudios acerca de esto, en España leí que es un 1.3% de conversion rate, que es un conversion rate en audio, desde el momento que alguien lo escucha, que vaya a esa página web o que vaya a esa aplicación y se la descargue. ¿Vale? Pero con los casos que hemos creado nosotros en el centro de Europa y casos que ahora mismo estamos testeando en España, hemos visto que el conversion rate puede llegar a un 30%. Cuando se le digo a las marcas, me dicen, "Bubuk, ¿eso qué quiere decir? ¿Que voy a tener un 30% de ventas?" No. Es, mira, si compras 1 millón de escuchas con este artista, pues es muy probable que tengas más o menos unas 300.000 visitas a donde realmente quieres generar la conversión. Así que es una cantidad de tráfico que yo te digo, trabajando en diferentes plataformas, eso no se ve en otras plataformas. Estamos hablando de un conversion rate en Facebook de un 2%, Ujú. las cuñas un 1.3%, podcast marketing, según cómo se haga, si es nativo, si es genuino y si está todo muy bien planeado con call to actions y demás, con mensajes secuenciales dentro de los propios programas, funciona. Yo lo estoy viendo y funciona. Sí. Nosotros hemos tenido la suerte en este podcast de tener patrocinadores desde el primer día y aparte de la mención que que has escuchado al principio del programa, la que se añade al final, siempre hay un contenido nativo. Eso tú no lo vas a escuchar hoy porque se añade después, pero a mitad del programa siempre hay un esfuerzo en crear un contenido propio de varios minutos donde se explique, por ejemplo, cómo puedes utilizar, en este caso, pues nuestro patrocinador actual, Ahrefs, es decir, cómo lo puedes utilizar. No es solo decirte, oye, esta herramienta es para creadores de contenido inteligentes, sino tú que nos estás escuchando y que tienes estos problemas y necesidades en tu día a día, cómo cada una de las funcionalidades de nuestro patrocinador te va a ayudar. Y esto lo he hecho yo, no me lo han dado, lo he investigado yo, he utilizado yo la herramienta y te voy a decir, así es como la utilizo yo. Y Ujú. entonces, claro, el impacto que tiene eso es brutal, pero al mismo tiempo no es una conversión inmediata. Entonces, esto es una cosa que me gustaría conocer un poco tu opinión. Mi experiencia es que efectivamente la cuota de conversión es brutal, pero de una forma indirecta. Me explico. Y tú ahora me dices si tienes esta impresión, si no, me la matizas, me la corriges. Ajá, no. Cuando yo te estoy hablando de Ahrefs durante 15, 16 semanas, otra cosa no sé, pero lo que yo te garantizo es que todo el mundo, cientos de miles de personas van a saber lo que es Ahrefs y lo que hace Ahrefs. Pero esa gente que escucha el podcast en el coche, que escucha el podcast cuando sale a caminar, el podcast no es un canal de respuesta directa donde tú impulsivamente haces un clic hoy por hoy y compras, como cuando estás en internet, te llega un email con un enlace, compra este curso, hoy está de oferta, ves un contador, clic, compras y hay una conversión, hay una respuesta directa. Con el podcast es como que esa respuesta es diferida en el tiempo. Mi experiencia es que luego complementando eso con canales de respuesta directa como puede ser el email marketing a gente que ya ha escuchado ese mensaje durante 15 o 6 semanas, es lo que no es que te dé un 30%, es que te da un 50%, te da ese upside, ¿no? Porque no sé tú cómo ves ese branding, ese ir minando, ese irte metiendo semana tras semana con contenido nativo en la cabeza. ¿Por sí solo tú crees que provoca la conversión o también ayuda luego un empujón a través de otros canales? Yo creo que es muy transversal y Vale. eso es en general en todo el marketing. Ujú. Es decir, si hay alguna empresa hoy en día, alguna marca que dice, mira, todo mi presupuesto va a televisión, pues mira, te estás perdiendo el resto de los canales. No, el mío todo va a Google Ads, pues te estás perdiendo el resto, ¿sabes? Así que tampoco estás viendo y si no tienes datos tampoco puedes mejorar. Ujú. Y eso es lo que veo en muchas marcas, es, no, esto es lo que me funciona. ¿Y cómo vas a mejorar? ¿Cómo? O sea, porque al final todos tenemos diferentes objetivos y van cambiando y se van incrementando y aquí donde nos encontramos. Dicho esto, pues mira, yo lo que sí que veo hay algunas estrategias que están generando conversión directa dentro del podcast, dependiendo de la estrategia. Es decir, hay muchas marcas que han utilizado los códigos de promoción. Vale, esto ya está muy visto también en e-commerce. Los códigos de promoción están bien,
porque nos ayudan como marca a ver, vale, mira, este tráfico está viniendo de este podcaster con el cual yo tengo una landing page exclusiva con esa persona, con ese show, con ese programa. En esa landing page, este artista está hablando de mi producto porque él lo ha probado y está hablando de una forma genuina. Y a partir de esto, lo que siempre me ha gustado es dar producto exclusivo, por ejemplo. Muchas de las marcas que trabajan con nosotros dan producto exclusivo, bien sea en formación, en servicios o directamente en producto también. Productos que solamente se pueden conseguir a través de esa colaboración que ha hecho ese artista con la marca. Entonces, yo sí que estoy viendo conversiones directas, pero totalmente de acuerdo contigo. En audio, por ejemplo, no se pueden medir los CTR. Ujú. Hay muchos jugadores hoy en día en la industria que están intentando cambiar esto. No sé si sabes que hay una evolución de un formato que se llama Shake Me, que básicamente es cuando estás escuchando algo en el podcast y te interesa, simplemente agitas el móvil y te lleva directamente a la página web. ¿Qué pasa? Que está aún en proceso. ¿Sabes? El martes estuve en Hamburgo en una feria y hablaba con las personas de programática, de audio y demás y me decían, mira, está en un 70% ahora mismo que realmente funciona. Cuando esté en un 80-90% lo podremos poner dentro de diferentes eh, opciones que estamos dando nosotros a las marcas. Hmm. Hablemos de programática, esto que hemos abierto. Claro, yo vengo del mundo de la publicidad online, del banner tradicional, ¿no? Empezamos con eso y vi el auge y vi la explosión, ¿no? Entonces, al final, cuando entró la venta programática en publicidad display de internet, y esto tú lo sabes bien porque has estado en Meta, has estado en todas estas empresas, a mí el miedo que me da, más allá de lo que has dicho, que es el enfoque que yo creo que es el adecuado, pero al final es un enfoque artesanal, ¿sabes? Que la marca trabaje con ese artista, que creen un programa, que creen contenidos muy sofisticados, muy específicos, landings específicas, mensajes específicas, promociones exclusivas, y está muy bien, y eso también se hacía en internet, con public reportajes, con native advertising, con contenido muy integrado. ¿Qué es lo que pasa? Que al final surge la programática y acaba, es como lo que, en mi impresión, el riesgo es que suceda como lo que pasó en internet, de, oye, a mí me da igual a cuánto está el kilo de banner y cómo lo puedo comprar más barato. Entonces, lo que es indudable e incuestionable que sucedió con eso en el mercado de internet es una devaluación total de los activos. Es decir, los periódicos se hundieron, o sea, cayeron los ingresos un 70% por la programática, porque al final yo soy un anunciante y a mí lo que me interesa es traquear a un usuario, entonces yo no voy a pagar un premium por poner un banner en elmundo.es si puedo poner ese mismo banner ante ese mismo usuario que es el que a mí me interesa en una web de contactos, que me va a costar 10 veces más barato, pero estoy impactando al usuario. Entonces lo que provoca esto es una devaluación de los formatos, porque al final el banner me da igual aquí allá, es decir, yo voy a mirar el precio de ese banner y es como una pescadilla que se muerde la cola y acabó hundiendo los medios de comunicación que tuvieron que buscar otras fuentes de ingresos, por ejemplo, suscripciones, los paywalls y otras cosas. Entonces, lo que tú dices es ideal y es como trabajo yo. Pero a mí siempre que me dicen esto de no, pon aquí, siempre que me viene una plataforma, me dicen no, pon aquí tu precio y es como un marketplace y bueno, pues los anunciantes van a pujar o van a entrar, pones un código y se rotan anuncios y es muy fácil pasar a ese modelo fácil. Es Ajá. muy tentador, ¿no? Mi miedo es ese, ¿no? O sea, no sé qué opinas tú un poco de esto y si podemos volver a repetir lo que hundió, yo creo que hundió la publicidad online, sinceramente. Ajá. O sea, no sé cómo lo ves. Mira, yo creo que aquí hay diferentes ángulos para entender desde el punto de vista de industrias y a mí a veces también me da bastante miedo de que haya una, y me gusta esta palabra, saturación. Sí. Ahora mismo la publicidad digital tiene saturación, eso se sabe en muchos lugares, hay muchas estadísticas. Incluso Spotify dice que el 56% de los usuarios están cansados de tanto información visual y demás, y que cuando quieren desconectar escuchan música o podcast. Ujú. Es básicamente por la saturación. A mí el mundo de la programática es una forma más de comprar un medio, de comprar un espacio en algún lugar. Pero por el otro lado, desde el punto de vista del podcaster, es ¿cuál es el objetivo de esa marca dentro de mi programa? Si el objetivo de la marca es simplemente darme a conocer y demás, pues sí, la programática te puede funcionar. No, también lo comentábamos esta semana en Hamburgo, muchas empresas, marcas y la industria piensan que al estar en programática es más barato. No sé por qué. O sea, como que se ha bajado incluso el precio. No es programática, precio abajo.
no funciona tampoco así. Hoy en día a través de programática podemos tener acceso a las típicas cuñas de 30 segundos que veíamos en radio tradicional y en radio digital, pero también podemos tener acceso a una mención mucho más orgánica y mucho más nativa. Obviamente esto implica tecnología. Si el podcaster tiene la habilidad, ha escogido el alojamiento correcto, las herramientas correctas, se pueden hacer marcas dinámicas, con lo cual esta mención nativa va directamente donde debe ir. De hecho, hay una parte tecnológica ahora con inteligencia artificial que quieren poner los shows y que inmediatamente te digan dónde debería ir esa marca, ¿sabes? Ujú, Sin tener que hacerlo manualmente, pero esto también está en desarrollo. ujú. La cuestión es, yo tengo el mismo miedo que tú, pero lo importante aquí entender es cuál es el objetivo de la marca. ¿Es darme a conocer, branding, awareness, o quiero generar engagement y performance? Si quiero generar engagement y performance, yo soy un amante de las cosas con detalle. El audio es detalle en todos los sentidos. Artesanal, sí. Eso es. Entonces, esos detalles se llevan a un podcaster que ha entendido la marca, que le gusta, que habla desde el corazón o desde su entendimiento, y así es como se conecta con audiencias y así es como se genera un engagement. Para mí, engagement es ir a una landing page, es ir a una aplicación, descargármela y hacer algo que me genera cierto engagement, no directamente la venta, pero también se puede generar la venta una vez se ha cultivado algo con diferentes mensajes, y las estrategias que nosotros desarrollamos van desde esta parte más artesanal para generar engagement y conversiones. Vamos a la parte que es un poco más automatizada, que es en un servidor de publicidad, en un ad server, ponerlo allí, que sea un poco más dinámico y menos artesanal. Ujú. Y luego ya vamos a la compra programática de audio también. Y ya esta parte para cerrar programática, mira. En el 2019 Spotify me dijo, tenemos que lanzar programática en 4 mercados. Lo primero que decíamos es, no es programática, es problemática, porque nadie entendía muy bien cómo hacer todo esto. Incluso los equipos de programática de muchas agencias globales tenían cero conocimiento del audio en programática. Y vamos a España. Hace poco estuve leyendo las estadísticas. Un 66% de las operaciones digitales que se hacen en este país se hacen a través de programática. Pero preguntándole a diferentes jugadores, nadie me sabe decir cuál es el porcentaje de audio. Y te digo yo, desde mi experiencia, puede ser un 2 a un 5%. Hay una cosa relacionada con esto que Mm, puede ser una barrera. Y el tema es, como te comentaba antes de empezar a grabar, yo la primera empresa que monté fue una red de publicidad online, como Google mm, AdSense. Un Google AdSense solo con anuncios de e-commerce, o sea, la acabamos vendiendo, todo muy bien. La implementación técnica era sencilla. ¿Por qué? Porque independientemente del CMS, de la plataforma sobre la que estuviera alojada esa web, Blogger o WordPress.com o WordPress.org en un servidor, o Wix o One on One o Squarespace, da igual, los creadores de contenido, los artistas, entre comillas, las marcas personales, solo tenían que insertar un snippet de JavaScript en su página y los anuncios se empezaban a mostrar automáticamente. Ya está, entonces eso era muy fácil engancharlo, y cuando surgió el vídeo, la programática de vídeo, no programática, bueno, digamos el ad serving de vídeo era lo mismo, porque todas las plataformas eran iguales. ¿Cuál es el reto que tenemos con el audio? Yo creo que dos, ¿no? Primero, la fragmentación de plataformas de hosting es brutal. Antiguamente, o sea, realmente hay 4 plataformas serias sobre las que montar tu web. No hay muchos más. Luego, sí, hay de e-commerce, hay PrestaShop, hay tal, pero básicamente hay muy pocas, ¿no? Y luego la otra es la forma, el otro reto es la forma en la que las plataformas como Apple o Spotify o iVoox miden la audiencia y cómo sirven ese audio. Es decir, al final, tal como funciona el mundo del podcasting, tú tienes tu audio en un hosting, ese feed se sindica y luego cada plataforma, que es la que tiene el oyente, porque el oyente no va a tu blog, no va a tu web, el oyente va a Apple o va a Spotify o va a iVoox o va a donde sea, y ahí se suscribe a tu show. Claro, si las peticiones al servidor no se hacen en tiempo real, Apple y Spotify cogen tu feed, descargan el último episodio y a partir de ahí son ellos los que están midiendo lo que sucede, los que agilizan y los que tienen información de cuánto se está escuchando, cómo y cuánto tiempo, y básicamente todas las métricas que necesita un ad server de publicidad para que haya un mercado de publicidad. Entonces, ¿cómo está resolviendo esto Julep? Porque son dos nudos técnicos que para mí son cruciales, ¿no? Es decir,
la distribución de ese audio y cómo las distintas grandes plataformas lo cachean, lo sirven, lo miden, lo tal. Y luego el origen, es decir, si yo estoy en Libsyn o si yo estoy en, yo qué sé, en cualquier otra plataforma de hosting, claro, a la hora de insertar, de etiquetar ese audio, tiene que haber una pieza intermedia, tiene que haber un intermediario ahí, ¿no? Pero ese intermediario tiene que hablar con todos los hostings y tiene que entenderse con todas las plataformas de sindicación. ¿Cómo lo ves tú esto? Porque ahí está el key técnico de la cuestión. Este es un ángulo bastante interesante también. Mira, yo hace poco empezamos todo este proyecto en España y demás, he ido conociendo un poco cuáles son nuestros competidores directos, indirectos, ¿sabes? Las plataformas de medios, de distribución, las locales y las internacionales, y muchos de nuestros competidores hablan de ecosistemas abiertos, pero realmente no es un ecosistema abierto. Muchos de ellos les dicen a sus podcasters, a su portfolio, de no, tú trabajas conmigo y con nadie más. Y eso mismo se traduce a los servidores. La mayoría de servidores están cerrados, no nos dejan conectar con ellos. Mientras Julep, nuestra idea, nuestra filosofía es ser abiertos. No es que el podcaster tenga que trabajar conmigo porque hemos firmado un contrato donde te estoy obligando a trabajar solamente conmigo. En nuestro caso es, mira, podcaster, yo te doy la educación, tú puedes estar en el hosting en el que quieras. Simplemente necesitamos saber ciertas cosas. Lo primero, si es posible una integración. Obviamente nuestros equipos tecnológicos en Alemania, ellos ya tienen bastantes integraciones. Mira, el caso en Alemania hay un jugador bastante importante, se llama Podigy. Es competidor de nosotros, pero estamos integrados y no pasa nada. No pasa nada. Le dejamos al artista que él decida. Y al final, un podcaster decide cuando dice, mira, yo quiero monetizar, quiero tener ingresos extras o va a ser mi único ingreso. A partir de esto, él es el que debe, o tú como artista empiezas a buscar marcas que crean en ti, pero pierdes foco en tu programa, o le permites a estas plataformas que a través de sus marketplaces encuentren los anunciantes que van a estar en tu programa. Dicho esto, nosotros como lo hacemos es, por eso te digo que me gusta más la parte artesanal ahora mismo. Nosotros tenemos un equipo en España que está educando a las marcas y también otra parte del equipo que está educando a los podcasters. Pero al final, cada uno que opere en el hosting que quiera, en el alojamiento que quiera. Tecnológicamente hablando y de cara a los anunciantes también las estadísticas son muy importantes. Yo lo que veo, y esto es desde mi experiencia muy personal, de lo que más me fío es de las estadísticas de Spotify. Apple Podcast reporta bastante bien al podcaster, pero luego a la marca no. ¿Sabes? Hay cosas que incluso Spotify no reporta muchas cosas a las marcas. Es una estrategia de negocio que es válida desde diferentes puntos de vista, pero yo como anunciante pues quiero ver más, porque si veo más pues confío más, pongo más dinero, ¿verdad? Pero es que aún los KPIs que se miden son muy de branding. Desafortunadamente yo no he visto ninguna plataforma de distribución como Spotify o incluso en España, iVoox y demás, con un píxel, que se dispare para medir diferentes momentos del consumo de este medio. Así que, yendo a la parte de datos, nosotros lo que hacemos es recoger todos los datos que nos entregan las diferentes plataformas de distribución, cruzarlos. Obviamente se aplican diferentes porcentajes de márgenes de desviación. Y a partir de esto también generamos una relación muy directa con el podcaster, porque muchos de ellos me dicen, mira, yo estoy en esta plataforma o en la otra, y lo que hacemos es intentar enseñarles a ellos dónde pueden ver las estadísticas que son importantes para nosotros para poderlas enseñar a la marca. Así que te digo que aún hay diferentes factores, no es una cadena directa de yo lo hago y lo veo en este dashboard. Es más, yo lo hago, se lo reporto a este equipo lo analiza, se pone en el sistema y a través de los sistemas generamos los reportes. Por eso, al final, es como una profecía que se autocumple. La mejor forma de saltarse todo esto es consiguiendo que dé resultado. O sea, al final, el anunciante le va a dar igual si tiene un 20% más en Spotify de oyentes o en iVoox o en Apple, pero si lo que ve es que esa landing específica que se ha creado está convirtiendo y le está siendo rentable, como también has dicho antes, una cosa crítica, que es entender tu funnel, entender tu embudo, entender si quieres visibilidad, si quieres engagement, si quieres conversión,
entender para qué te estás anunciando, qué es lo que pretendes conseguir y cómo lo vas a medir el resultado. Entonces, que Spotify te reporte más o menos, o que uno te meta un píxel o no, o el otro cache la escucha o no, y tú tengas que hacer 1000 ajustes, eso está bien y hay que hacerlo y hay que avanzar. Pero al final, el mecanismo de facto para que el anunciante siga contigo es que está viendo resultados, punto. Entonces, Exacto. yo creo que al final es una buena cosa tener una buena brújula para decir, oye, más allá de todo la consolidación técnica, que todavía creo que hay mucho que hacer, y claro, no ayuda que Spotify, que todos los grandes estén lanzando sus propias redes, porque, o sea, al final es que, claro, entre los de hosting que lanzan sus propias redes y los distribuidores que lanzan sus propias redes y los de entre medias que están lanzando sus propias redes, claro, al final esto, la unificación es cada vez más complicada. Hay otra cosa que me gustaría comentar, Javier, que es, claro, nosotros tenemos un artista / creador de contenido, podcaster, lo que tú quieras. Y esta persona crea un contenido con toda la pasión del mundo y le encanta ponerse delante del micro, como a mí. Yo te voy a poner mi ejemplo. Claro, yo luego me están diciendo que también tengo que subir snippets a Instagram, que también tengo que aprovechar y decir, oye, ya que tienes el podcast, ¿por qué no lo exportas y lo subes a TikTok? Y ahora YouTube me está bombardeando, que ya a base de lo pesados que son, acabo de abrir la pestaña de podcast nueva en YouTube, que acaba de salir, o sea, hace una semana. Pues bueno, ya lo tengo. Ahora tengo que ver cómo subo los 400 últimos episodios, pero ya sé cómo lo voy a hacer. Vale, ahora resulta que necesito una imagen rectangular en vez de cuadrada. Bueno, vamos a irnos adaptando. Claro, la pregunta, y me resulta especialmente útil tu respuesta, porque has estado en TikTok, has estado en Meta, has estado en todas estas plataformas. Claro, como creadores, nosotros no podemos, no tenemos tiempo material. O sea, a lo mejor una gran empresa, un Joe Rogan, un Ben Shapiro sí puede hacerlo. La mayoría de nosotros no. Tenemos que priorizar, tenemos que decir, oye, si yo lanzo mi podcast, que la gente me encuentre en Apple, que me encuentre en Spotify, que yo no puedo estar creando audio, ya no los hago. O sea, yo antes usaba una herramienta buenísima, Headliner, y sacaba unos snippets y sacaba un audiograma y le ponía los subtítulos y los subía a Instagram. Es que son horas y horas y horas y horas de tal, y de repurposing y de sacarte frases y de sacarte... ¿Qué recomiendas tú en este sentido? Es decir, claro, llega un punto que no podemos estar en todo. Totalmente cierto. De hecho, con muchos de los podcasters con los que hablamos me dicen, mira, yo puedo hacer esto, pero tampoco me pidas mucho más, porque ahora mismo o me dedico a la creatividad, al Claro, contenido y a buscar entrevistas interesantes o claro. temas interesantes y demás, que eso lleva Es que tiempo. lleva mucha preparación. La gente se piensa que yo me pongo a hablar aquí contigo y estoy improvisando. Estos son horas de preparación. Yo te lo dije, yo quiero hacer un podcast mío, ¿sabes? Para hablar de lo que sé. Hay que buscar un tema que sea interesante. Pero cuando hablo con nuestros equipos en Alemania, hay una chica que es bastante experta en esto. Además, es una podcaster en Estados Unidos, es alemana, pero es bastante... Digamos que ha recorrido bastante esta industria. Pues ella me decía, mira, es que tienes que planear muy bien los contenidos. Uno, dos, por cualquier capítulo que quieras hacer de 30 minutos, siempre calcula más o menos 2 o 3 veces más de edición. Y esto en un principio, 5 o 7 veces más de edición porque no lo sabes hacer bien. Ahí la idea del podcasting, el real, no el que viene de la radio digital y de la radio tradicional, es crear contenidos que son nuevos, es crear, pues eso, con mucha creatividad para conectar, ¿verdad? Como lo hace, por ejemplo, TikTok. Esa es la idea de los usuarios, son los que están creando los contenidos y son muy creativos y enganchan. Volviendo al tema de cómo hacerlo, mira, en Alemania nos dicen que también hay que invertir, pero para invertir tienes que generar ingresos, ¿verdad? Cuando vengo a la industria de España y empiezo a hablar con diferentes podcasters, pues nunca nadie me habló de, uy, he hecho una campaña y me he llevado más de 500.000 euros. Me sorprendió un montón, ¿eh? El que más me habló de 9.000 euros por mes. Y no estaba monetizando en España, estaba monetizando en Latinoamérica, porque su audiencia es mucho más grande en Latinoamérica. Claro, cuando te empiezas a generar un ingreso que es un poco más estable, dices, este es mi ingreso extra o este es mi ingreso principal. Y cuando lo ves como tu ingreso principal, pues aquí sí que hago una invitación de ese ingreso principal, invertir un 30% en promocionarme en otros lugares, en contratar a una persona que de hecho en Alemania yo me he empezado a ver, en Estados Unidos es lo que se hace. Tú tienes un artist management, una persona que sube todo a redes sociales, que es la que habla incluso con diferentes plataformas y demás, y tú te dedicas a tu contenido.
Entonces, para resumir, uno, hay que empezar a generar entendimiento de cómo puedo llegar a esos ingresos. Tengo que empezar a generar esos ingresos y entender cómo los puedo mejorar. 3, cuando llegue a un nivel de ingresos aceptable, pues reinvertir en mi propio negocio. Sí, sí. Es profesionalizar el sector, que es una de las cosas que comentábamos al principio. Antes de continuar, pasa un momentito conmigo al consultorio de marketing digital de Ahrefs porque te voy a enseñar un trucazo para destapar oportunidades ocultas que muchos negocios ignoran. ¿Y qué oportunidades son esas? Pues oportunidades de crecimiento internacional. Mira, al fin y al cabo, Internet es un fenómeno global. Pero normalmente colaboramos con personas y negocios de nuestro país, porque son los que van a los mismos eventos que nosotros y los que solemos ver en los resultados de búsqueda. Eso te cierra puertas. Para abrirlas, esto es lo que vas a hacer. Toma nota. Entra en www.oscarfeito.com/ahrefs y haz clic en el comprobador de tráfico de sitio web de Ahrefs. Esta herramienta gratuita sirve para obtener estimaciones de visitas, las URLs más populares y las 5 palabras clave principales para cualquier web. También te da una estimación del tráfico por país. Puedes poner cualquier página, la tuya o la de cualquier competidor. Yo he puesto la mía y he comprobado que tengo un 48% de tráfico en España, lo cual me esperaba, pero también un 26% de tráfico en México, que es más de lo que pensaba. ¿Ahora qué puedo hacer con esa información? Pues puedo hacer un montón de cosas, pero probablemente no sería mala idea empezar a pensar en colaboraciones con personas y negocios en México, porque más de una cuarta parte de mi audiencia está ahí y apenas lo estoy aprovechando. El primer paso para tomar decisiones estratégicas inteligentes es tener acceso a información relevante, y eso es justo lo que encontrarás en el comprobador de tráfico de sitios web de Ahrefs. Accede a esta y otras herramientas gratuitas para creadores de contenido con cabeza en www.oscarfeito.com/ahrefs. Y ahora, continuemos con nuestro contenido principal de hoy. Estamos hablando con Javier Huertas, responsable en España de Julep, la compañía referente en Europa de servicios de podcast marketing creada en 2019 y adquirida por Libsyn el año pasado. Javier, fíjate, hace poco un creador de podcast me comentó que estaba esperando hasta crecer su audiencia para empezar a pensar en monetizar su podcast, ¿no? Entonces, yo lo que le recomendé es que empezara cuanto antes, independientemente de que llevara 10 episodios o 20 o que tuviera la audiencia que tuviera en este momento, como mínimo que empezara. Yo siempre le recomiendo a la gente, empieza a monetizar antes de que lo necesites. O por lo menos empieza a establecer las relaciones que te pueden llevar a monetizar antes de que sea una urgencia para ti. La cartera de podcast de Julep tiene ya más de 1200 shows, es el dato que yo tengo, 700 podcasters, creadores de contenido, es decir, tenéis un amplio abanico de data para ver. ¿Tú nos puedes dar un poco una idea de qué volumen de audiencia se necesita? ¿Se puede monetizar un podcast más pequeño? ¿Es más importante la calidad, el engagement, la cantidad? O sea, danos un poco ideas para toda esta gente que tenga un podcast, que diga, bueno, pero a ver, me están hablando aquí de podcasts corporativos, de artistas, yo no me veo a ese nivel. ¿En qué nivel hay que estar o bien de audiencia, o bien de engagement, o bien de sector? O sea, ¿cuáles son las claves de monetización? Mira, antes de responderte esto, me gusta lo que has dicho mira, yo le digo a la gente que empiece a monetizar cuanto antes. Te digo incluso un paso antes. Cuando empezamos a tener una idea de quiero crear un programa, piensa también si ese programa lo vas a querer monetizar, con publicidad, con anuncios, y qué tipo de anuncios quieres allí. A partir de esto ya puedes hacer un planning totalmente diferente de lo que va a pasar. Y estoy contigo, hay que monetizar cuanto antes para entender, no para ganar dinero. Y esto también pasa con muchas marcas. Se los decimos a ellos, si quieres generar resultados, tienes que adquirir datos, evaluar los datos y así sabes hacer algo. Volviendo a tu pregunta, pues mira, en un podcast, un show para muchas de las empresas y demás, para la industria, empieza a ser interesante cuando tiene 2.000, 3.000 escuchas al mes. Tus episodios. También estos otros, si es al mes o es por episodio y demás. También hay que tenerlo en cuenta, pero cuando empiezas a tener 1.000, 2.000, 3.000,
Este tipo de programas ya se pueden empezar a poner, por ejemplo, en publicidad que está en un ad server. O si quiero ir a programática, puedo ir a programática y empezar a testear cómo funciona todo esto. ¿Dónde puedo poner mis marcas? Aprender. Con esto que se puede generar, pues tampoco mucho dinero. 50, 100 euros al mes. Que también te lo decía antes de la entrevista. No entiendo por qué a todo el mundo le da miedo hablar de escuchas y dinero que se pueden llegar a ganar en las escuchas. Cuando llegué al mercado español podcasting, hablaba con algunos de ellos y me decían, no, yo tengo una tarifa fija. Son Ujú. 500 euros por programa. No, yo tengo una tarifa fija, son 1000 euros. Pero luego cuando llegamos a un entendimiento de cómo se mueve la industria de la publicidad a base de CPM, pues es que lo que puedes hacer de dinero es mucho más. ¿Dónde se está quedando ese dinero? Eso es lo que hay que descubrir y cada uno, eso es una tarea de cada uno. Volviendo a tu pregunta, eso, pues unas 1000, 2000, 3000 escuchas yo ya empezaría a probar. ¿Cómo se generan esas 2000, 3000 escuchas? Pues educándonos, hay que ver qué es lo que realmente la audiencia espera. Si es un programa de entrevistas, es un programa de narrativa, es un programa, ¿qué tipo de programa estoy creando yo? Y si es compatible con marcas, si es compatible con publicidad. ¿Vale? Hace 2 días me enviaron un mensaje por LinkedIn, un chico, no sé de dónde es, me decía, mira, yo te puedo generar 8000 escuchas, 20000 escuchas, me tienes que pagar $280 y no sé qué. Hablé con una chica de Alemania y me dijo, ten cuidado, esto es un scam. Y está pasando un montón. Así que también hago esta anotación. Es importante tener en cuenta de que deben ser escuchas genuinas, no compradas como veíamos en otros canales que están saturados con influencers que están perdiendo también credibilidad por este tipo de factores. La cuestión, cuando ya pasamos las 10.000 escuchas al mes, ese programa ya es bastante interesante para muchas marcas, ¿vale? Dependiendo del tipo de marca. Las marcas globales siempre buscan canales que por lo menos cubran el 10% de la población de cada país, ¿vale? Pero las que son más de conversión, las que están interesadas en el engagement, en resultados, en ventas, pues un programa de 10.000 escuchas puede funcionar para ellos. No hay que tener miedo tampoco a hablar. Yo he visto, de hecho, en vuestra web, decís, un podcast con más de 40.000 escuchas mensuales puede llegar a ganar más de 1.400 euros de media. Algunos artistas superan ya los 4.000 euros mensuales solo en lo que puede ser este tipo de publicidad, con lo cual al final son números que obviamente dependen de muchos factores. Es decir, si yo siempre pongo el mismo ejemplo, si tú te dedicas a vender yates de lujo y tienes un podcast de yates de lujo, que ninguno baja de 100 millones de dólares, y tienes 100 oyentes de tu podcast de yates de lujo, es muy probable que puedas ganar mucho dinero con ese podcast Exacto. con 100 oyentes. O sea, también la gente tiene que entender que aquí hay muchos factores. Es decir, es la diferenciación, es la propensión de compra. Al final, yo creo que es entender tu audiencia y es una clave. Yo, si a alguien le sirve, yo una cosa que hice y que me funcionó muy bien cuando empecé a hablar con patrocinadores es tener mucha información de mis oyentes. Es decir, hice una encuesta literalmente y contestaron cientos de personas muy amables de oyentes de este programa que son geniales. Y contestando, oye, esto es lo que me gusta del episodio, por esto lo escucho, así es como lo escucho, este es mi perfil profesional, esto es lo que más me gusta, es decir, un dossier, pero no con 4 chorradas de fotos y todo, o sea, no, con información constante y sonante de a esto se dedican, esto es lo que buscan, esto es lo que quieren. Y al final es que, es que no puedes discutir con eso. O sea, y luego ves, decir, es que me están escuchando de un episodio de 1 hora, están escuchando de media 45 o 50 minutos. Es que es una locura. Es que no hay Ujú. ningún otro canal Sí, que sí. consiga esa y eso semana tras semana, semana tras semana, metido literalmente en la cabeza de la gente durante horas a la semana. Eso tiene mucho valor y por eso nuestros creadores de contenido que nos estén escuchando, que den valor a su contenido, pero que creen ese contenido con ilusión y con diferenciación, porque al final si tú te dedicas a crear contenidos que no aportan nada, nadie te va a escuchar. En este sentido, Javier, ¿tú cómo crees que hay gente que nos escucha ahora y dice, pues mira, me dedico al coaching, por ejemplo, ¿vale? Yo soy coach o soy psicólogo, ¿vale? Y quiero a mí un podcast americano que se llama Feeling Good, de un psiquiatra Ujú. muy famoso que publicó un libro, o sea, es brutal el podcast y está muy bien enfocado, es muy curioso, muy original como lo hacen, ¿no? Pero claro, dices, es que está todo hecho. ¿Cómo voy a hacer yo un podcast diferente? Yo ahora voy a hacer un podcast nuevo que todavía no voy a revelar de qué va, pero es un nicho muy habitual. Hay miles de podcasts en ese nicho. Y aún así lo vamos a hacer. Pero según tú, ¿cómo podemos entrar en un nicho
Ajá. y hacer algo que llame la atención, aunque el tema que vayamos a tratar, ya sea videojuegos, o ya sea arte, o ya sea psicología, o sea coaching, o sea cine, o sea marketing, que hay miles y miles y miles de podcasts. ¿Cómo hacemos esto? Vale, pues mira, aquí desde luego hay una parte que es muy creativa. Y para ser creativos, pues obviamente tenemos que investigar qué es lo que está pasando hoy en día y también a qué audiencia quiero ir. Si es Mm. si son personas que son más mayores, si es una persona de 40 años o es una persona de 20 o de 15. Entonces, en función de esto, lo que yo suelo hacer es mirar mucho las tendencias de los mercados. ¿Dónde puedo encontrar esto? Incluso en TikTok for Business, allí uno entra y se ven las tendencias de cada mercado, qué es lo que está pasando y demás. De allí salen muchos temas para generar contenidos. Ese contenido también puede ser contenido escrito, también puede ser un contenido que se puede escuchar, un podcast. Yo, por ejemplo, ahora mismo, y además le has dado, el otro día pensaba, bueno, voy a crear un podcast de negocios. Y me pongo a mí, ¿cuántos? Increíble, no sé cuántos hay. Obviamente es tu credibilidad también, tu perfil, pero yo no lo quiero hacer así. Ahora mismo lo que quiero contar es, hace poco, hace 3 años he sido padre y ha cambiado mi vida de negocios. Ahora yo viajaba pues todas las semanas, diferentes países, he estado abriendo Spotify para marcas en Rusia y demás, y era una locura, ¿sabes? Quiero contar todo esto de una forma, pues eso, muy de narrativa, de lo que me ha pasado, con estadísticas también, mezclando un poco negocios con mi vida de ser padre, que es bastante diferente. No te estoy diciendo que eso vaya a funcionar, pero es la parte creativa. Si vamos a hablar de un tema que ya está muy machacado, pues hay que hacerlo desde otro punto de vista. Hay que hacerlo, sí. Em, y también esto llevándolo a la parte de la publicidad. Mira, ahora mismo hemos hecho ya diferentes pruebas en España con diferentes podcasters y lo notas, ¿eh? He trabajado con algunos podcasters que me dicen, mira, yo voy a hacer una mención muy orgánica, pero son 30 segundos, ¿eh? Y parece pues es una cuña de radio. O sea, está leyendo en script. Mientras estamos trabajando con otros podcasters que le ponen mucha pasión y creatividad incluso a la mención. ¿Sabes? Algunos han creado incluso un reto, hablando de un producto y demás. Otros simplemente han cambiado la forma de decirlo de un episodio a otro. Pero hay algunos que meten exactamente como si fuese una cuña. Entonces vuelvo y te digo, es la creatividad, es estar al día de las tendencias y aparte de esto, pues darle una vuelta, pensar fuera de la caja, como decimos siempre. No, y es conocer muy bien a tu audiencia, y eso volvemos a los mismos pilares de siempre, en todos los libros de marketing lo pone, pero luego nadie lo hace en realidad. Es decir, ¿quién es tu audiencia? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son las consecuencias de esos problemas? Ujú. ¿Cómo sería su mundo ideal? ¿Qué necesita? ¿Qué falta? Y dárselo. O sea, yo siempre digo que la creatividad tiene que ser un resultado de encontrar formas nuevas de resolver problemas, no por el mero hecho Exacto. de decir, voy a hacer un podcast de marketing, pero vamos a empezar cantando una canción. Puede estar bien, pero lo normal es que sea una estupidez. No, Exacto. a no ser que tengas una razón por la que tú crees que empezando un podcast de marketing cantando una canción, más allá de decir, mira qué original soy, no es lo mismo originalidad que creatividad empresarial, ¿no? Yo creo que es, oye, pero puede ser algo tan sencillo como decir, mira, me voy a dirigir a un nicho muy específico de gente y voy a crear un contenido de este formato para ayudarles a esto y lo demás allá. Otra duda que tengo, Javier, para mí el podcasting solo tiene un inconveniente, uno solo. Y es que hoy por hoy es difícil mantener una comunicación bidireccional con los oyentes. Me falta un chat, me falta un algo, y ahí, fíjate, tan importante como la monetización unificada, para mí, es que yo pueda comunicarme con mis oyentes de forma bilateral. O sea, ¿qué pasa ahora? En Apple yo no puedo responder comentarios de la gente. En Spotify ni siquiera lo sé, porque hay tantas plataformas que ya ni me meto. En iVoox puedo, sí, ahí sí puedo. Pero si entras a través del móvil te tienes que registrar. Y si no, no puedes comentar, ni siquiera puedes escuchar. Entonces, yo, por suerte, tengo una audiencia. Esa audiencia la tengo en una lista de email, que es una lista grande de más de 10.000 suscriptores. Y yo fomento el podcast a través de esa lista y el feedback me llega a través de esa lista, o por lo menos el que yo puedo responder. Y ahí se establece un diálogo de, oye, me ha encantado este último episodio, o no me ha gustado tanto este invitado, o te sugiero este otro, o esa
esa relación, porque al final decimos, el podcast conecta. Bueno, pero en una conexión tiene que haber comunicación en las dos direcciones. Entonces, que alguien te deje un comentario en Apple que nunca vas a leer o ni siquiera vas a ver porque está en otro país y Apple ni te lo va a mostrar, o sea, solo te va a mostrar tu comentario local, ya necesitas otra herramienta. A mí lo que me falta es eso, Javier, un mecanismo que yo me pueda comunicar con mi audiencia sin tener que decirle, oye, apúntate a mi lista, vete a Patreon o vete a esta otra herramienta si me quieres decir algo o mándame un email que, bueno, ya veremos si te puedo responder o no. ¿Hay algo en este sentido? Tú estás viendo ahora que has estado en Alemania, en ferias, que estás muy al tanto de esto. ¿Esto es un problema que se está resolviendo, se está abordando? Hasta el momento no he escuchado ninguna plataforma Ya. que se esté planteando esto. O sea, ahí tenemos una oportunidad. Eso te iba a decir, me estás dando de negocio buenísima. Deja el Pero podcast y monta esto, déjate de podcast. creamos otra plataforma para los comentarios de podcast que Juliet también tenemos comments, que aprender a usar sí, y sí, demás. sí. No, pero es que falta esa parte, ¿no? Porque dices, bueno, es que son artistas, ¿no? Pero la gente quiere tener esa relación. Entonces, si yo te estoy escuchando tu podcast y me obligas a entrar en Instagram para comentarte, o sea, es como que ya me rompes esa relación. Ya entro en un mercadillo de atención, que es Instagram, donde cada post tiene miles y miles de comentarios y es imposible tener una conversación. Ahora, el email no es escalable, entonces me falta ahí el concepto de comunidad. Los podcasters que me han comentado esto lo suelen hacer en Instagram. Ellos Claro. son muy activos o en YouTube y están contestando, ¿sabes? ¿Que te lleva tiempo? Sí, pero yo esto sí que lo he visto porque es de la única manera que lo puedes conectar. Muchos de los podcasters, tú lo harás después de lanzar un episodio, pues lo llevas a tus redes Sí. sociales. Y allí es donde está la interacción. Por eso digo que todo esto empieza y termina siendo muy transversal, o si no, es que no, de momento, tecnológicamente hablando, yo no he escuchado de ninguna plataforma que se esté planteando generar comentarios y demás, porque en este caso ya sería un poco más un social media. Bueno, yo ahí tengo mi ex socio Benji, que fue con el que montamos la primera startup. Este tiene una empresa que se llama Amplify. Y Ujú. la idea original de Amplify era precisamente unificar los comentarios de distintos contenidos, unificarlos en el mismo sitio. Y eso me parece una idea genial, porque es precisamente tú eres un creador de contenido que estás distribuyendo tu podcast en LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Y lo que hace Ujú. Amplify es que coge todos esos comentarios y los agrega en una sola plataforma para que tú puedas, digamos, tener esa comunidad, independientemente de que a ti te hayan dejado el comentario en LinkedIn sobre ese episodio o en Ajá, ujú. Twitter, todos pueden hablar con todos en una misma plataforma. Eso está bastante chulo, pero creo que evolucionaron hacia un ad serving de vídeo y Ajá, eso ajá. se quedó un poco atrás, pero algo de eso había. Respecto a los ingresos, aparte de la publicidad, Javier, los podcasts, sobre todo en otros mercados que yo sigo, en Estados Unidos fundamentalmente, yo veo que se están monetizando mucho con eventos especiales para fans, pago por contenidos, membresías. De hecho, yo participé en un Kickstarter de un podcast americano que me encanta, que se llama Now Playing Podcast, que es un podcast de cine. Y estos tíos hacen una cosa muy curiosa. Yo creo que no tienen publicidad, pero lo que hacen es que una vez al trimestre hacen lo que ellos llaman un donation drive. Y el donation drive es decir, oye, si tú haces un donativo de 10 euros, tienes estos contenidos extra. Que Ujú. no se han publicado. O sea, pues la trilogía de Indiana Jones, 4 horas o 6 horas de podcast comentando. Si donas $20, es decir, no estás pagando por contenido, pero tampoco estás patrocinando altruistamente porque tienes una recompensa muy jugosa. Yo participé en su Kickstarter para un libro, para crear un libro, y fue un exitazo. No sé, levantaron, no sé, casi $100.000 o una locura así. Luego tenemos las chicas de My Favorite Murder, que es una locura, que llenan el Royal Albert Hall haciendo un podcast en directo. Exacto. Ujú. ¿Esto empieza a ser accesible, tú crees, para gente con comunidades más pequeñas? Es decir, oye, que yo pueda hacer un Kickstarter, que yo pueda hacer un Patreon, aunque yo tenga 1.000 oyentes, ¿tú crees decir, oye, pues yo hago un Patreon y si tengo 1.000 oyentes, oye, pues voy a tener 20 tíos en un Patreon, o voy a hacer un evento, no voy a alquilar el Royal Albert Hall, pero a lo mejor hay 40 personas que sí que quieren venir a hacer un evento en directo y pagar su ticket y ver cómo grabamos una entrevista en directo? Es decir, ¿tú esto también recomiendas explorar estas vías complementarias?
Empieza a ver los directos, ¿eh? De hecho, Libsyn tiene una opción donde se crean los eventos para los podcasters y demás. A veces ellos organizan todo, te ayudan y al final es generar más audiencia y bueno, y darse a conocer de diferentes maneras, interactuar, que Ujú. sea un poco más lúdico, que ya no es solamente lo estoy escuchando en Spotify o en donde sea, pero también lo estoy viendo y puedo acceder a ello y si allí se generan ingresos. Bueno, pues cuando es una audiencia que es un poco pequeña, explorarlo exploraría lo primero qué costes puede llegar a tener o quién me puede dar ayuda para generar este tipo de entendimientos y otro tipo de canales. Pero desde luego, si fuese yo, por ejemplo, con mi caso del podcast que estoy planeando y demás, yo creo que hasta que no tenga, cuando tenga mis 2000 me meteré un poco a ver temas de programática y según en programática también hay muchas cosas que se pueden hacer y filtrar y controlar la cantidad de anuncios que van a ver. Y a partir de esto, cuando estén en unas 5000 espero que igual tengo 100. Cuando estén en unas 5000 y demás, pues sí que me plantearía este tipo de eventos y no solamente de mi programa en exclusivo, también hay muchos eventos que son de varias personas. En España no lo he visto aún. He visto algunos pinos, he visto, pero patrocinados por los grandes grupos de medios de España, así que la parte más independiente aún no lo he visto. Bueno, nosotros en el podcast nuevo vamos a empezar con el tema, con un Patreon. Vamos a ver qué tal sale. Es curioso porque estamos grabando los episodios invitando a la gente a ir al Patreon y no sabemos lo que va a haber en el Patreon. O sea, es una cosa un poco Matrix, pero ya veremos cómo sale. Última pregunta, Javier. Ya nos quedamos sin tiempo, pero tengo que preguntarte la pregunta del año 2023. ¿Qué papel crees tú que va a tener la inteligencia artificial en la producción de podcast específicamente? ¿Qué tipo de casos de uso estáis viendo? Yo estoy viendo cosas que asustan, o sea, que yo pueda programar mi propia voz, que la inteligencia artificial aprenda mi voz y empezar a darle guiones y que me los lea. No, o sea, Ujú. cosas ridículas, pero o sea, cosas que se estén viendo ya, que se están utilizando Vale. ya, que estés viendo. Mira, inteligencia artificial y voz, afortunadamente tuve 6 meses estuve trabajando con un motor de inteligencia artificial para voces y audio. Pues mira, cuando se habla de todos estos temas hay que primero ver qué tan avanzadas están las voces, Vale. ¿vale? Las voces actualmente tienen un límite y es que no son emocionales. Una voz después de haber sido clonada, pues no puede llorar o no se puede poner triste y luego pues expresar alegría ni nada de esto no se puede hacer actualmente. Hasta donde yo he investigado toda la tecnología no se puede hacer. Y esto estoy hablando en inglés. Esto es lo más avanzado. El siguiente idioma que he visto bastante avanzado es el español, principalmente en Latinoamérica. El castellano aún tiene algunos pinitos que alcanzar, pero se está trabajando en ello. Dicho esto, el año pasado empezamos a conectar contenidos escritos. Imagínate, tú eres un periódico y los periódicos pues tampoco pretenden hacer mucho dinero con esto, pero lo que sí que les ha ayudado es a diversificar la audiencia. Han Ujú, ido a audiencias más jóvenes. ujú. Entonces han cogido todos los contenidos escritos, lo conectan a diferentes voces. Tú escoges una voz en un marketplace de voces, una chica, un chico, con este acento, lo que quieras. Y luego le pones un poco de música por detrás. Porque cuando es solo leído, yo no sé si lo has visto, a mí se me... Sí, estos artículos de escucha el artículo, sí. Sí, 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 pues ahora es un poco más avanzado, tienes música, tienes edición hecha por inteligencia artificial, así que en segundos tienes una pieza de audio con detalles, con inteligencia artificial obviamente, y a partir de esto, pues hemos empezado a ver que muchos periódicos, por ejemplo en Alemania, lo están utilizando, ¿vale? Y están generando audiencias nuevas a partir de estos nuevos formatos que son más shortcast, te leen las 5 últimas noticias del día de hoy. ¿Vale? A partir de esto hay un nuevo factor y es que con inteligencia artificial se pueden coger todos estos artículos y convertirlos en algo que sea más audible. Es decir, ya no voy a leer. La propia inteligencia artificial lo va a cambiar y me lo pone en algo que es un poco más jocoso o algo que es un poco más serio. Tú le puedes dar el tono el que quieras y generas nuevamente todo esto. ¿Qué pasará en el 2023? Pues supongo que habrán muchos más podcasts creados con inteligencia artificial. La barrera que veíamos nosotros tecnológica es la interacción entre dos voces, el script, la creatividad, el guión y demás. Ahí hay que trabajar aún bastante. Pero yo creo que van a venir más contenidos que vienen así, con inteligencia artificial. Miedo. Mira, yo he hablado en muchas conferencias acerca de esto.
yo lo veo como una oportunidad. Obviamente hay que tener cuidado. Creo que todos los humanos, la sociedad, tiene que crear un ente que realmente regule la inteligencia artificial. Actualmente solamente hay una comisión y si tú quieres la sigues, las reglas que ponen ellos, y si no, no. Pero aquí hay un problema de seguridad, hay un problema de más que problemas, muchas barreras. Sí, repercusiones que no están contempladas, las repercusiones. Legislativamente hablando tampoco Eso está es. contemplado y demás. Así que yo creo que lo que va a pasar es que vamos a seguir aprendiendo de todo esto, y habrán más contenidos. De cara al miedo, yo lo veo como, mira, yo tengo una voz que convierte, yo tengo una voz que engancha, me voy a dedicar a mis contenidos premium con mi voz, pero a su vez mi voz va a ser monetizada 24/7 en otro tipo de contenidos que requieren menos calidad y menos creatividad. No, y lo que yo siempre recomiendo a los oyentes es ir investigando casos concretos de tu día a día que puedas hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que lo que es la promoción de audio, sí que va a haber cosas que te van a ayudar a extraer clips, por supuesto, luego a transcribir, a reconvertir audio en otros formatos muy amenos, que te facilite eso que decíamos antes de compartirlo en Instagram, compartirlo, o sea, que los subtítulos que te sacas sean cada vez más precisos. Ahí sí lo Ajá. podemos. Yo lo utilizo, por ejemplo, prácticamente semanalmente cuando a mí me envían una foto para la portada del podcast. Si es una Ujú. foto que está cropeada en un cuadrado muy pequeño, no me sirve para la carátula porque me tapa el texto. Entonces necesito que sea más horizontal. Pero claro, la foto que te mandan es la que es. Entonces yo utilizo, por ejemplo, ahí, utilizo DALL-E, por ejemplo, y lo que me hace es el Outpaint. Me convierte en una foto cuadrada, me pinta un fondo, y me permite estirar la foto un poco hacia la derecha, que es lo que yo necesito para que me quepa el título. Yo para eso lo estoy utilizando y es espectacular. O sea, para Y ahorras pequeñas... tiempo. Ahorro, bueno, imagínate, porque es que antes tenía que usar Photoshop o estirar la foto o pedirle a la persona una foto en horizontal, decir, mira, es que esta no cabe, dame una más grande, es que no tengo. Y entonces ya directamente la que me den, digo, pues si no me encaja, ya uso la inteligencia artificial y le amplío el fondo para que me Claro. encaje. Entonces, Mira, yo soy un futurista en ese sentido y a lo mejor aquí voy a ser muy romántico, sí, pero justamente para eso es la inteligencia artificial. claro. Para reducir el tiempo que estamos utilizando nosotros en cosas tácticas y convertir ese tiempo en cosas estratégicas. Es decir, ¿por qué trabajamos 8 horas? De Mm. hecho, esto está escrito en algún lugar, pero yo efectivamente hablando puedo trabajar 2 o 3 horas al día, donde realmente soy efectivo, y el resto de horas, ¿qué hago? Pues no perder el tiempo, pero tengo que utilizarlo en el Photoshop, tengo que utilizarlo, porque no dejamos que la inteligencia artificial haga esto, nos dedicamos a otras cosas. ¿Sabes la trampa de eso, Javier? La trampa es que el tiempo que te vas a ahorrar es el tiempo que vas a tener que invertir en encontrar la inteligencia artificial que haga exactamente lo que quieras, porque hay tantas herramientas que dices, sí, efectivamente estoy seguro que esto que me aburre y que es tedioso y que pierdo 4 horas a la semana haciéndolo, estoy seguro que hay una IA que lo puede hacer. Ahora voy a tener que perder 8 en entrenarla, Exacto. descubrirla y formarla. Exacto. Pero oye, es lo que hay. Javier Huertas, experto en creación y monetización de audio, responsable de Julep en el mercado español. Muchas gracias por pasar este rato con nosotros. Ha sido un placer charlar contigo. Cuéntanos para terminar, ¿dónde pueden nuestros oyentes contactar contigo, seguirte, saber más de Julep? ¿Cuáles son tus Ah, coordenadas digitales, Javier? vale, perfecto. Mira, me gusta ser bastante transparente. Nosotros empezamos todo el negocio de Julep en España en enero, febrero, Sí. y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Una de ellas es pues, el lanzamiento de nuestra página web. Ujú. Actualmente está en alemán y en Sí. inglés, y es una de nuestras prioridades, pero también lo queremos hacer bien. No queremos hacer una traducción, queremos entender muy bien el mercado español y ya estamos ahí, así que pronto podréis aterrizar aquí directamente. Actualmente somos 3 personas en el mercado español. Madelon, Ujú. la podéis encontrar en LinkedIn y demás. Ella es la persona que está dando toda la educación y explicando qué es Julep para los podcasters. Ella se encarga de todos los podcasters. Yo y otro de mis compañeros, Félix, nos podéis encontrar también en LinkedIn y demás. Y a mí me encanta hablar de estrategias de audio. Yo soy una persona bastante humilde, así que cualquier persona que quiera hablar conmigo, cualquier marca de mira, me ha pasado esto, quiero entender lo otro, o incluso cualquier podcaster que me diga, mira, yo quiero entender cómo un podcaster hace 4.000 euros, o 7.000 euros, o 2.000.
yo no tengo ningún problema en pues, tener una llamada de 10 minutos y explicaros. Perfecto, Javier. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad es que ha sido apasionante. Yo creo que está claro que a ti te apasiona el audio. A mí, si después de 436 episodios no me apasionara el audio, tendría que ser muy mezquino y desde luego un psicópata para dar el pego durante tantos años. O sea que muchísimas gracias por tu tiempo, Javier. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Y el tuyo. Hasta luego. Y con esto, mi querido y fiel oyente, concluimos nuestro episodio de hoy patrocinado por Ahrefs, un práctico kit de herramientas para analizar el tráfico de tu web, descubrir nuevas oportunidades, planificar tu contenido sobre datos reales y conseguir más visitas cualificadas desde Google y otros buscadores. Para explorar las herramientas de Ahrefs gratuitamente, visita www.oscarfeito.com/Ahrefs. Encontrarás la URL exacta en la descripción de este episodio. Espero que este podcast te aporte la formación, la inspiración y la motivación para emprender tu propia aventura digital con éxito. Y si te gusta la Academia de Marketing Online y te apetece aportar tu granito de arena, ya sabes, te estaría súper agradecido si pudieras dejarme una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este episodio para que entre todos podamos seguir formando, inspirando y motivando a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. Muchas gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.